Bien, jóvenes, ya que hemos repasado un poquito sobre incidencia oblicua, entonces procedamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Podemos, por ejemplo, tomar un ejercicio del 2015, segundo periodo, para tal fin, ya que el libro de Griffith, su libro, nuestro libro de texto, no cuenta con ejercicios suficientes, ¿verdad? Numéricos. Entonces hay que tomar del SADICU o hay que proponerlos uno mismo, o sea, tengo que proponérselos yo. Ok, o de algún otro libro. En todo caso, vean este. Estamos hablando del ejercicio número uno, ¿verdad? Y dice que una onda plana incide en una interfaz aire dieléctrico y el campo está dado por esto, ¿no? Si no les hubiera dicho qué tipo de polarización era, ustedes podrían haberlo sabido observando que el campo solo tiene componente en Y y en Z y el plano de incidencia es el plano YZ. Entonces la polarización es paralela al plano de incidencia y por tanto van a utilizar las ecuaciones de Fresnel que vimos en clase. Podría ser, tal como sucedió en el 2015-3, ¿verdad? Aquí que teníamos un campo en que la polarización era en Y. Entonces, si ven que el plano de incidencia es XZ, eh, perdón, sí, el plano de incidencia es XZ, entonces tenemos que la polarización es perpendicular. Así que las ecuaciones de Fresnel tenían que ser otras. Son otras de hecho, y esas ecuaciones de Fresnel, como les mencioné en el video anterior, la pueden encontrar en el solucionario, en el problema 9.16. De hecho, ustedes lo demostraron. Aquí están las ecuaciones de Fresnel pertinentes. Es esta para el campo transmitido y esta para el campo reflejado. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio que vamos a hacer, entonces estamos hablando de polarización paralela y por tanto vamos a utilizar las ecuaciones de Fresnel que vimos en clase, que son estas ecuaciones, las 9.109, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, les pido que determinen la permeabilidad, permitividad relativa y el índice de refracción del medio 2. ¿De dónde en el mundo podemos obtener esas constantes, esas propiedades del material 2? Pues fíjense que de esta gráfica que les estoy dando aquí, ¿verdad? Recuerdan que se puede plotear la onda reflejada y transmitida en función del ángulo de incidencia. Entonces, a partir de esta gráfica podemos encontrar esas propiedades, ya que recuerdan que beta es constante, ¿no? Entonces incluso podríamos encontrar beta de ahí y las ecuaciones de Fresnel para este caso son estas y entonces ya que la gráfica me da las amplitudes y me está dando alfa, ¿verdad? Me está dando el campo para todo alfa incluso, entonces puedo encontrar beta sin duda de esa información y estas relaciones. Veamos cómo funciona en la práctica. Fíjense, voy a seguir la pauta que está en su aula virtual, por supuesto, pero la voy a seguir. Ustedes la pueden revisar con detenimiento. Y observemos que hay tres puntos importantes. Recordemos que hay tres puntos importantes. Si el ángulo de incidencia es cero, entonces obtenemos el campo transmitido y reflejado para incidencia normal, que serían estos dos puntos, ¿no? Si el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster, que en este caso está representado aquí porque no hay onda reflejada, solo transmitida, entonces 63.3 grados, 63.43 grados. Y este ángulo aquí es lo que les había comentado que le llamamos ángulo de cruce, que es el ángulo en el cual las ondas reflejadas y transmitidas son iguales, ¿de acuerdo? Y bueno, y este es el ángulo de 90 grados en el que no tenemos onda transmitida, solo reflejada, pero digamos, no nos interesa mucho eso para encontrar nuestras propiedades del medio 2. De hecho, observemos entonces que, ¿cómo lo podemos encontrar? Fíjense, cuando alfa es igual a 1 ya tengo los valores dados para los campos. Eh, Cuando alfa es igual a 1 obtengo estas relaciones, ¿no? 1 menos beta entre 1 más beta y 2 entre 1 más beta igual a estos cocientes del campo transmitido y reflejado, ¿ok? Eso sucede cuando alfa igual a 1, cuando tenemos incidencia normal. Entonces de aquí, como estos valores ya están dados, esto se supera reflejado entre incidente, supera transmitido entre incidente, menos un tercio y dos tercios, si se fijan, aquí están menos un tercio y dos tercios, entonces puedo encontrar beta de cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Entonces de aquí encuentro beta. Beta es igual a 2.
Ahora, ¿qué resta? Realmente tengo beta, pero beta es mu1, si se recuerdan, mu1 N2 entre mu2 N1. Mu1 ya lo conozco porque es aire, N1 ya lo conozco porque es aire. Este es mu sub 0 y esto es 1, ¿no? Entonces, pero no tengo N2 ni mu2, pero sí tengo beta, o sea, me falta todavía conocer una relación. Así que esa otra relación la puedo conocer con el ángulo de Brewster, porque el ángulo de Brewster está dado, así que de aquí puedo conocer cuánto es, digamos, N2. ¿Ok? Puedo conocer cuánto es N2 y ya teniendo N2, puedo obtener mu sub 2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces así vamos a proceder. Entonces el ángulo de Brewster dado es 63.43 grados y sabemos que el ángulo de Brewster se puede encontrar con esta relación, si no se recuerdan, es con esta relación, ¿verdad? Con esta, que es la misma, pero alfa va a ser igual a beta. Ok, entonces despejando para el ángulo de incidencia, que es igual al ángulo de Brewster, nos queda esto. Ok, entonces podemos encontrarlo a partir de esa relación. Ok, repito, esta es esta. ¿De acuerdo? Entonces, si despejamos para N2, porque ya tenemos beta, nos queda que N2 es 2. ¿Ok? Nos queda que N2 es 2. De tal manera que beta, de tal manera, mejor dicho, que de aquí puedo obtener cuánto es mu sub 2, ¿verdad? Porque ya tengo las demás. Esto es mu sub 0, esto es 1, esto sería 2 y esto sería pues 2. Entonces, mu 2 en este caso me da igual a mu sub 0, casualmente. Ok, entonces de ahí puedo obtener cuánto es la permitividad. Ahora puedo obtener cuánto es la permitividad porque necesito la permitividad y necesito la permeabilidad. Y la permitividad la puedo encontrar, como ya conozco N2, entonces por definición C entre B2, entonces la puedo encontrar de esta expresión, ¿no? C lo puedo poner en términos de mu sub 0 y epsilon sub 0 y B2 entre mu sub 2 y epsilon 2 para despejar para epsilon 2. Entonces nos va a quedar, si despejamos, que epsilon 2 es esto que ya conocíamos, ¿no? Bien conocido, y es igual a 4 veces epsilon sub 0, o sea que la permitida relativa es 4, ¿ok? Entonces eso responde a las primeras preguntas, la permeabilidad la tenemos, la permitida relativa y el índice de refracción ya lo tenemos. Entonces con eso vámonos al inciso B, determino los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión, ¿ok? Entonces el ángulo de incidencia lo podemos saber por geometría, ¿ok? Por geometría, entonces tendríamos simplemente que sería este es el vector de onda incidente, entonces tiene una componente en Z y tiene una componente en Y, entonces sería simplemente la tangente inverso de la componente en Z entre la componente en Y. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas componentes? O sea, no tenemos el vector de onda, si están de acuerdo, lo que tenemos es todo este argumento, pero recuerden que en el argumento tenemos, digamos, en forma estándar, coseno de K.R menos omega T. Entonces puedo encontrarlo de ahí, o sea, aquí implícitamente está contenido el K. Ok, entonces primero, si se sienten cómodos, yo me siento cómodo trabajando en forma estándar como lo he hecho en clase. Entonces voy a poner esto en una forma coseno de K.R menos omega T por una amplitud compleja. Si estamos trabajando en notación compleja, pero bueno, trabajemos en real. Entonces veamos, en real, el campo real sería, es lo mismo que tener un coseno, ese seno, pero le restamos pi medio. Luego podemos sacar el menos 1 para tener menos omega t, ¿se recuerdan? En forma estándar, coseno de K.R menos omega t. Entonces saco el menos 1 y entonces los signos me quedarían menos aquí, más aquí, y esto quedaría pues más para que fuese negativo. Entonces puedo ver que menos omega t lo tengo entonces aquí y significa que 4y más 3z es k.r, k incidente.r. Entonces luego lo separo en forma rectangular y obtengo que en forma rectangular sería k incidente en x por x más k incidente en y por y más k incidente en z por z es igual a esto. Entonces aquí vemos que K incidente en X, la componente en X del vector de onda incidente es 0, la componente en Y 4, la componente en Z es 3. ¿Están de acuerdo?
Muy bien, estimados. Entonces, eso serían las componentes del vector de onda. Así que, finalmente, puedo obtener el ángulo de incidencia como la tangente inverso de la componente en Z entre la componente en Y, que sería 3 sobre 4 y es 36.87 grados. Y, por la ley de reflexión, el ángulo de reflexión es el mismo, ¿no? Ok, o sea que eso es igual a 36.87. Y en cuanto al ángulo de transmisión, lo puedo obtener con la ley de Snell, ¿verdad? Ya que tengo el ángulo de incidencia y tengo los índices de refracción, entonces el ángulo de transmisión sería 17.46 grados. Sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, para el inciso C les pido el campo reflejado y el campo transmitido. Entonces encontremos los campos eléctricos para no hacer tan largo el video. Y bueno, qué es lo que rige y qué es lo que me dio los campos, qué es lo que me da los campos reflejados y transmitidos? Las condiciones de frontera, ¿no? Que al final se traducen en las ecuaciones de Fresnel. ¿Ok? Recuerden, y repito, estas ecuaciones de Fresnel son diferentes a las ecuaciones de Fresnel cuando tenemos polarización del campo que es perpendicular, ¿verdad?, al plano de incidencia. Son otras ecuaciones de Fresnel que están en Griffiths ejercicio 9.16. ¿Ok? Entonces, apliquemos las ecuaciones de Fresnel para encontrar los campos reflejados y transmitidos. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Fresnel para el campo reflejado sería alfa menos beta entre alfa más beta, fíjense, por el campo incidente, ¿verdad? Aquí tomé las amplitudes, o sea, el campo real, las amplitudes reales. Y sabemos que alfa está dado por esta expresión. Y en 36.87 grados, que es nuestro ángulo de incidencia, entonces alfa vale 1.192. ¿Ok? Repito, o sea que nosotros estamos trabajando con un ángulo de incidencia de 36.87 grados. Entonces tengo que conocer cuánto es mi alfa. Entonces alfa es igual a 1.192 y beta pues es 2. Es una constante. Sin importar el ángulo de incidencia siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, si ponen los valores aquí, encuentran que la amplitud reflejada es menos 0.253 veces el ángulo, mejor dicho, la amplitud de la onda incidente. Y la amplitud de la onda incidente, pues la pueden encontrar de lo que está dado, ¿no? Lo que está dado, vamos a irnos por acá, es esto. Entonces, la amplitud está dado por la magnitud de este vector, ¿no? De ese vector. Que recuerden, aquí está implícito el vector de polarización, que es un vector unitario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el campo reflejado da con una incidencia, con un valor del campo incidente de 10 volt por metro, da 2.53, ¿verdad? Aquí he seguido esta convención de que puede ser negativo, ¿verdad? Porque aquí de hecho, en realidad tuve que haber sacado el valor absoluto aquí para decir que la amplitud es 2.53, pero se entiende que el negativo es porque alfa es menor que beta, ¿de acuerdo? En todo caso, la amplitud es esa, 2.53. Ahora, con eso, compañeros, ¿qué más? Si yo quiero encontrar cuánto es el vector de onda para la onda reflejada, entonces, ¿cómo hago? Porque recuerden que tengo para la onda incidente, pero para la onda reflejada va a ser diferente. Lo que va a ser igual es el número de onda. El número de onda, por supuesto que es el mismo porque estamos en el mismo medio. O sea, la magnitud de esos vectores sí va a ser la misma. De hecho, aquí está eso que acabo de decir. La magnitud de los vectores de onda incidente y reflejado va a ser igual a 5. Entonces, aquí he puesto el vector de onda. Entonces, aquí he puesto el ángulo de reflexión, que es igual al ángulo de incidencia. Entonces, de aquí puedo encontrar cuánto es, compañeros, la componente en Z del vector de onda y la componente en Y, ¿verdad? O sea, recuerden, no vamos a tener componente en X porque estamos trabajando en el plano de incidencia ZY. ¿Ok? Ese es el plano de incidencia, es un plano. ¿De acuerdo? Entonces solo tiene dos componentes el vector de onda. Y bueno, ya con las componentes del vector, ya tengo el vector de onda para la onda reflejada. Y entonces ya tengo el argumento con hacer el producto punto con R, con el vector posición. Y sería menos 4y más 3z. Entonces
Finalmente, para construir mi onda reflejada sería lo que encontré, que es la amplitud, que puedo poner aquí negativo, o puedo, fíjense bien, esto es importante, puedo poner el negativo aquí, o puedo simplemente desfasarlo, recuerdan, cuando alfa es menor que beta, lo desfaso aquí, 180 grados. Así que es lo mismo poner aquí el negativo o ponerle aquí en la fase un ángulo de 180 grados aparte de este pi medio, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, aquí le puse en la dirección n unitario, ¿verdad? Y ese n unitario, ¿cuál es? Entonces, ese n unitario pues lo puedo encontrar simplemente poniendo el vector que tengo aquí y dividiéndolo entre la magnitud, ¿verdad? Ahora, el vector, ¿a qué va a ser igual? Pues igual lo puedo encontrar con el seno del ángulo de reflexión, ¿de acuerdo a esta geometría? Igual a E sub 0 reflejado en Y entre E sub 0 reflejado, que es la magnitud del campo. ¿Ok? O sea, así puedo poner el campo o su amplitud, mejor dicho, su amplitud, la amplitud del campo lo puedo poner de esta manera. Así que de acuerdo a la geometría, entonces puedo encontrar cuánto es la componente en Y de ese vector, ¿verdad? Que es la amplitud. ¿Ok? Que recuerden, o sea, la amplitud la podemos poner con su magnitud en un vector n unitario, y es lo que estamos tratando de ponerlo, ¿cierto? Entonces la magnitud ya sabemos que es, encontramos por aquí, es 2.53, ¿no? Entonces para encontrar el vector unitario procedemos de esta manera. Entonces aquí queda que la componente en y es menos 1.518, y para encontrar la componente en z similarmente, solo que sería con el coseno, es menos 2.024, ¿ok? Así que podemos ponerlo de esta manera, como un vector de esta forma, o lo podemos sacar la magnitud por un vector unitario. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerlo igual al campo incidente, pues lo dejamos así. Ahora, en cuanto al campo transmitido, recuerdan que en general vamos a tener una forma de este tipo. Entonces necesitamos igual un vector que contenga la polarización también. Necesitamos el número de onda, que va a ser otro número de onda, ¿verdad? Y también el vector de onda, que va a ser otro vector de onda, ¿ok? Porque el número de onda va a ser diferente porque estamos en otro medio. Así que, ¿cómo procedemos a encontrar el número de onda para la onda transmitida? Pues utilizamos la relación, recuerdan que omega se mantiene constante, ¿ok? Entonces, K incidente V1 igual a K transmitido V2, despejamos para K transmitido, y pues como ya tenemos esto, ya tenemos las velocidades que están en función de las propiedades de los medios, entonces sustituimos esas propiedades en función de lo dado y nos va a quedar que el número de onda transmitido es 10, ¿ok? Igual, podemos encontrar las componentes. Recuerden, para poner en el argumento k.r necesitamos las componentes de k. Entonces en z, de acuerdo a la geometría, va a quedar 3 y en y va a quedar 9.539, ¿ok? Entonces k.r queda esto, ya tenemos este argumento, de acuerdo. Y en cuanto a la fase, recuerdan que siempre está en fase el transmitido con el incidente, a diferencia del reflejado que puede estar desfasado 180 grados como hemos platicado. Ahora, ¿cuánto es este vector? Pues similarmente podemos encontrar cuánto es la componente en z y en y de ese vector, que es este vector de amplitud, ¿verdad? Que contiene a la polarización. O repito, pueden simplemente sacar su magnitud y ahí tienen la amplitud, y pueden sacar la polarización aparte como un vector unitario. O sea, sería la dirección de es la polarización del campo E y la magnitud es la amplitud. ¿De acuerdo? Y eso sería, y para los campos B, pues es la misma cuestión, solo que recuerden, la magnitud varía, la amplitud varía, porque está dividido entre V1, y la dirección pues sería el producto cruz de K con el campo, o sea, reflejado, transmitido o incidente. Pues eso es, compañeros. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber, traten de ver esto detenidamente. Una última cosa importantísima, por si alguien lo nota, es que en este examen, ¿verdad?, había un pequeño error, y ya les digo cuál es el error, por si se dieron cuenta. Nada cambia realmente, es solo una cuestión de notar que
Bueno, sí cambia esto precisamente. Noten lo siguiente, aquí el vector, la polarización del campo E tiene componente, fíjense, tiene componente en Y negativo y tiene componente en Z positivo. Pero aquí yo les puse componente en Y positivo y en Z negativo, entonces esto es incorrecto. Realmente aquí tendría que haber sido componente en Y negativo, ¿verdad? Noten aquí esta componente va hacia la izquierda y componente en Z positivo hacia aquí arriba. Entonces esto se los corregí en examen y es aquí negativo y aquí positivo, ¿ok? Bueno, no recuerdo si lo corregí en examen, creo que fue hasta después, ¿verdad? Que me dijeron, me dieron esa observación los compañeros, pero bueno, ya están conscientes de ello y se trabaja todo igual realmente. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio también, compañeros, o sea, no ahorita en video, pero sí en algún día que podamos tener una sesión de ejercicios adicionales para quizá clarificar todas sus dudas, porque si se fijan, pongo los ejercicios un tanto complicados si no tienen alguna experiencia considerable. ¿Ok, compas? Entonces que estén bien, lo planificamos luego y nos vemos mañana. No, mañana